Bueno, bienvenidos chicos a este video, a esta clase de química, donde vamos a empezar a hablar sobre composición porcentual de los compuestos químicos, ¿verdad? Cuando yo conozco la fórmula de un compuesto, por ejemplo, el agua, su fórmula es H2O, yo puedo expresar su composición química en forma de porcentaje de masa, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, el agua tiene tanto por ciento de oxígeno, tiene tanto por ciento de hidrógeno. Es decir, se puede hallar la composición centesimal o composición porcentual del agua. ¿Sí? Composición porcentual también es conocida como composición centesimal. Entonces son como términos equivalentes. ¿Sí? Em, la composición porcentual o centesimal me indica la participación relativa de cada clase de átomo en 100 partes de ese compuesto. Es decir, si yo en el agua tengo dos de hidrógeno y uno de oxígeno, y yo conozco la masa del oxígeno, que son 16 UMAS, y la masa del hidrógeno, que es un UMA, yo puedo decir, bueno, por cada 100 gramos de agua hay tanto por ciento de hidrógeno y hay tanto por ciento de oxígeno. ¿Sí? Y el cálculo se puede realizar mediante sencillas reglas de tres, principalmente conociendo el peso molecular del compuesto, por ende hay que tener la tabla periódica a mano para tener el dato del peso atómico que me va a ayudar a calcular el peso molecular, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer el peso molecular del compuesto y el peso atómico de los átomos que están presentes en la molécula. Vamos a hacer algunos ejemplos resueltos en esta presentación y después pegadito vamos a hacer algunos ejercicios en la pizarra, que va a ser lo mismo. Importante, vamos a expresar los pesos moleculares y los pesos atómicos en gramos ya directamente. Ya vamos a asumir que estamos tratando con moles, ¿sí? Entonces vamos a expresar pesos moleculares y pesos atómicos en gramos. No vamos a expresar en UMAS. Entonces, estos son unos pasos para bueno, para calcular la composición centesimal de una molécula. No es así 100%. Esto yo lo hice yo nomás para poder darles una guía. No es una regla de oro. Sí, no es algo que hay que seguir al pie de la letra, pero les va a servir para guiarse. Esa es la idea de esta regla, de estos pasos que les escribí acá. Y vamos a ver cómo se resuelven. Bueno, el primer paso es calcular el peso fórmula de la molécula, que ustedes ya saben. Sumamos las masas atómicas de los elementos que están presentes en la molécula. Sencillo, hicimos la clase pasada. Después, vamos a relacionar mediante una regla de tres el peso fórmula de la molécula con la masa atómica de cada elemento químico y con 100 gramos del compuesto. Vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo digo, bueno, el agua tiene 18 gramos por mol, se deben hacer su peso molecular, por ejemplo, y en 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Y yo quiero saber en 100 gramos de agua cuánto de oxígeno hay. En eso se va a basar mi resolución. Entonces, calcular la composición porcentual del amoníaco. El amoníaco es un compuesto que ya vimos el año pasado, en primer año, un compuesto especial, ¿verdad? Que se combina hidrógeno con un no metal, en este caso es nitrógeno e hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula del amoníaco, hay que saber formular, para eso estudiamos el año pasado formulación. Y si yo calculo el peso molecular del amoníaco, es de 17 gramos por mol. ¿Sí? 14 del amoníaco, 1 gramo de hidrógeno por 3 más 14, 17 gramos por mol. Acá yo le hice directo, ustedes pueden hacer como cálculo auxiliar. Bueno, acá está, de hecho, el desarrollo, ¿verdad? Tengo 14 gramos de nitrógeno, hay un nitrógeno en la molécula, tengo 1 gramo es el peso del hidrógeno, y hay 3 de hidrógeno, multiplico, sumo y me sale 17 gramos. Entonces yo digo, bueno, en estos 17 gramos de amoníaco, el peso molecular del amoníaco, en 17 gramos de amoníaco yo tengo 14 gramos de nitrógeno, ¿sí? En 17 de esto tengo 14 de nitrógeno. Yo quiero saber, cómo es una composición porcentual, cuántos gramos hay en 100. O sea, cuántos gramos de nitrógeno hay en 100 gramos de amoníaco.
¿Por qué en 100? Porque se trata de porcentaje. Y cuando hablamos de porcentaje siempre hablamos o nos referimos a cuánto habría en 100 de algo, ¿verdad? Por ciento luego se llama porcentual. De ahí viene. Entonces, hago esta regla de 3, el que queda con la X es el que divide, ¿sí? 100 gramos por 14 gramos, 100 gramos de amoníaco por 14 gramos de nitrógeno, dividido 17 gramos de amoníaco. Gramos de amoníaco se va con gramos de amoníaco, me queda gramos de nitrógeno, ¿sí? Entonces, me sale 82,4 gramos de nitrógeno, son los que habrían en 100 gramos de amoníaco. ¿Sí? El mismo procedimiento con el hidrógeno. En 17 gramos de amoníaco hay 3 gramos de hidrógeno, ya dijimos. ¿Cuánto hay en 100? Resuelvo la regla de 3 y me sale que hay 17,6 gramos de hidrógeno. Entonces, a partir de esto, yo puedo decir que la composición porcentual del amoníaco es de 82,4% de nitrógeno. ¿Sí? Este resultado pasó a porcentaje directo porque es lo que hay en 100 y 17,6% de hidrógeno. ¿Está? Entonces así se expresa la composición porcentual. Si fuera un compuesto con más elementos, bueno, se haría lo mismo, el mismo paso para cada elemento que compone la molécula. Otro ejemplo, calcular la composición porcentual, tiene que decir acá, de óxido ferroso. Bueno, el óxido ferroso tiene su fórmula molecular que es CO, ¿verdad? CO. Y bueno, para no olvidar, nomás les puse esto. Los pesos atómicos están en la tabla periódica. No lo estamos sacando de la cabeza o de la imaginación de alguien. Están en la tabla periódica. Entonces, si no tienen tabla periódica, pueden usar esta tabla periódica que está online y es totalmente útil, es funcional y es una tabla em, dinámica. ¿Está? Ahora sí, el óxido ferroso tiene su fórmula molecular que es esta. Entonces, su peso molecular es 72 gramos por mol. Acá está el cálculo. 56 gramos eh, por 1, ¿verdad? Porque hay solamente un átomo de hierro y hay un solo átomo de oxígeno y se multiplica por su peso atómico. Expresamos el resultado en gramos y decimos, bueno, en 72 gramos de óxido ferroso hay 56 gramos de hierro. ¿Cuánto de hierro habría en 100 gramos de óxido ferroso? Esa es nuestra cuestión, ese es el dato, o ese es el razonamiento, ¿verdad? Se resuelve la regla de 3, 100 por 56 dividido 72, y me sale la masa de hierro que habría en 100 gramos de óxido ferroso. El mismo procedimiento para el oxígeno. Fíjense que si tengo dos, no hace falta que haga regla de 3 para los dos. Si tengo dos elementos nomás en mi molécula, con que yo calcule uno y a ese peso que yo calculé le resto de 100, puedo obtener ya también la masa del otro elemento, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuánto hay en 100 y yo ya sé que en 100 gramos de óxido ferroso hay 77,78 gramos de hierro. Y si yo le resto esto al 100, voy a obtener cuánto tengo de oxígeno. Esa es otra manera también de calcular, no el peso fórmula, sino que la composición porcentual. ¿Está? Podemos hacer con dos reglas de tres, como hicimos en la presentación anterior, en el slide anterior, o en este caso, como tenemos dos elementos también, hacemos la regla de tres para uno y una resta sencilla para el otro, que también va a estar bien. Entonces, la composición porcentual del óxido ferroso es de 77,78% de hierro y 22,22% de oxígeno. Está sencillo. Si tenemos más elementos, obviamente que no va a ser tan directa esta resta, ¿verdad? Pero vamos a ver con qué nos topamos más adelante. Estos son los ejercicios que vamos a hacer, por lo menos algunos, ¿verdad? Y vamos a la pizarra, a ver un poquito. Ahí estamos, en la pizarra. Bien, entonces, el número 1 me dice determinar la composición porcentual. Quiero saber composición porcentual. Composición porcentual también se puede, no sé, simbolizar como, si ustedes quieren, ¿verdad? Una C y un por ciento abajito, ¿verdad? Es una manera de simbolizar. Y me dice que la molécula en cuestión es el nitrato de estudiar. Mentira, nitrato de sodio. ¿Sí?
Nitrato de sodio. El nitrato de sodio, en este caso el problema es muy bueno y me da la fórmula del nitrato de sodio, para que es una sal ternaria, tiene sodio, nitrógeno y oxígeno. Una sal ternaria. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Calcular el peso molecular del nitrato de sodio. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Entonces, yo, como les mostré en la pizarra, tengo sodio, tengo nitrógeno, tengo oxígeno, ¿sí? Tengo uno de sodio, tengo uno de nitrógeno, tengo uno de oxígeno, y eso yo voy a multiplicar por la masa de cada uno de estos elementos, ¿verdad? 23 gramos por mol para el sodio, 14 gramos por mol para el nitrógeno y 16 gramos por mol para el oxígeno, ¿sí? Esos datos sacamos de la tabla. Estos datos sacamos de la tabla periódica, ¿tá? Entonces, va a ser 23 gramos por mol, acá va a ser 14 gramos por mol, y acá va a ser 16. Ah, mentira, no hay uno de oxígeno. ¿Por qué no me corrigieron? Hay tres, ¿verdad? Acá está, 3 de oxígeno hay. Entonces va a ser 3 por 16. 48 gramos por mol, creo. Sí, 3 por 16 es 48. Entonces, sumamos todo esto y tenemos nuestra masa. A ver, sumamos, hago en la calculadora. Entonces a mí me sale 85 gramos por mol. Esto es mi peso molecular del nitrato de sodio. Tengo tres elementos, ¿verdad? Y acá hacer esto me puede salvar la vida porque acá me dice cuántos gramos de cada elemento hay en esa cantidad de gramos de la molécula, o sea, el peso molecular exacto. Entonces yo puedo decir, bueno, genial, perfecto. Puedo empezar con cualquiera. Yo puedo decir, bueno, 23 gramos de sodio hay en 85 gramos de nitrato, nitrato de sodio. Nada, no 3. Yo quiero saber cuánto de sodio hay en 100 gramos del compuesto. Siempre va a ser 100 gramos del compuesto. Entonces, eso va a ser 23 gramos de sodio por 100 gramos del nitrato de sodio dividido 85 gramos de nitrato de sodio. ¿Está? Gramos de nitrato se van con gramos de nitrato, me queda gramos de sodio, ¿verdad? Que después ahí se va a hacer el porcentaje de sodio. Y esto es 23 por 100 dividido 85. Y acá me sale 27,06, ¿sí? Vamos a agarrar dos decimales y vamos a redondear siempre. Em, entonces acá tengo mi porcentaje de sodio o la masa de sodio que hay en 100 gramos de nitrato de sodio. Otra manera de resolver, y podemos resolver por factor de conversión también. Se puede hacer por regla de tres también, pero les voy a mostrar nomás por factor de conversión cómo se hace. Si voy a hacer por factor de conversión, yo voy a decir, lo primero que voy a decir es, quiero saber en 100 gramos de nitrato de sodio cuánto hay de X elemento. En este caso vamos a tomar al nitrógeno, ¿sí? Yo sé que 14 gramos de nitrógeno hay en 85 gramos de nitrato de sodio, ¿sí? Este es mi factor de conversión en este caso. O sea, 14 gramos hay en 85, ¿sí? Yo quiero saber cuánto hay en 100. Entonces, gramos de nitrato se va con gramos de nitrato y me queda en la unidad de medida que yo quiero, en el elemento que yo quiero. En este caso va a ser 14 por 100 dividido 85. Y sale 16,47. Dos decimales siempre. 47 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Súper. Esa es otra manera de hacer. Voy a ponerle acá. Podemos hacer por regla de 3, podemos hacer por factor de conversión. Y voy a hacer otro por factor de conversión.
pueden hacer por regla de tres, no hay problema. Por esta vez no les voy a presionar, pero después sí. Entonces, si es por factor de conversión, yo quiero saber siempre en 100 gramos de nitrato de sodio por... Ahora ya tengo el del sodio, ya tengo el del nitrógeno. Quiero saber del oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué yo sé del oxígeno? Yo sé que en 85 gramos de nitrato de sodio hay 48 gramos de oxígeno, ¿verdad? Yo sé que el oxígeno pesa 16, pero en realidad en esta molécula hay 48, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 3 veces oxígeno. Entonces uso este dato de acá. No, uso de los de acá. Uso los de acá. ¿Sí? Por eso es importante hacer de esa manera también. Entonces, gramos de nitrato se va con gramos de nitrato, como siempre. Esto va a ser 100 por 48 dividido 85. Y esto sale 56,47 gramos de oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿cómo yo puedo expresar la composición porcentual del nitrato de sodio? Yo puedo expresar de la siguiente manera. Puedo decir, hay 27,06% de sodio, hay 16,47% de nitrógeno y hay 56,47% de oxígeno. ¿Está? ¿Cómo yo sé si está bien, por ejemplo, esto? Es una pregunta que me suelen hacer cuando vemos este contenido. Yo puedo saber si estoy en el camino correcto cuando sumo estas tres cantidades y me da 100, ¿verdad? Porque son porcentajes. Entonces la suma de estos porcentajes, como están en la misma molécula, me tiene que dar 100, sí o sí. Entonces, ¿qué yo le hago? Y sumo, hago 27,06 más 16,47, me tiene que dar 100, más 56,47. En este caso, a mí me da 100. La suma de esto es el 100%, es la totalidad de la molécula. ¿Está? ¿Qué pasa, profe, si me sale, por ejemplo, 99? Está bien, hasta 99% se acepta. Si te sale 98, ahí puedo aceptarte todavía, ¿verdad? Pero hay ocasiones en donde les va a salir 99,9, 99,7 y va a estar bien, no hay ningún problema. ¿Por qué les saldría un poquito menos? O incluso, ¿por qué les saldría un poquito más? Por los decimales que ustedes usan y por cómo redondeen, ¿verdad? Si yo no redondeo esto, porque en realidad eso me salió 27,05, allí le sumo el resto, 17,47 más 56,47, esto me sale 99,99%. Si yo no hubiera redondeado este 6, ¿verdad? Si hubiera dejado como 5, iba a estar bien también. ¿Está? Entonces, una manera de autocorregirse y saber que están yendo por el buen camino. ¿Está? Bien, ahí está. Esto obviamente para que copien. Ahí les dejo un ratito para que hagan el screen o para que copien lo que quieran. Pausan un ratito y van copiando. Y 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer otro diferente. A ver, vamos a hacer el 8 porque el 8 es un poquito muy diferente. Un poquito muy. El 8 dice, el análisis de 0,40 gramos de un óxido de hierro. No me dice cuál óxido de hierro, hay varios óxidos de hierro, entonces voy a dejar así. Reveló que contiene 0,28 gramos de hierro y 0,12 gramos de oxígeno, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no me da la fórmula molecular, no me da, si no me da la fórmula molecular, no puedo calcular el peso molecular. Y me pregunta, ¿cuál es la composición porcentual de este óxido? ¿Verdad? Composición centesimal o porcentual. Entonces, este es un poquito diferente, pero tiene una ventaja. Me dice cuál es la totalidad de la muestra analizada y me dice cuánto de cada elemento, cuántos gramos de cada elemento se pudo determinar, ¿verdad? La masa de cada elemento. Entonces yo puedo decir directamente, si tengo un ejercicio así, donde no me da la fórmula, pero me dice la masa total analizada y la masa de cada elemento,
Lo que puedo hacer es directamente decir, bueno, yo sé que 0,28 gramos de hierro hay en 0,40 gramos de óxido. Óxido de hierro, es un óxido de hierro, pero no sé cuál. Y yo quiero saber cuánto hay en 100 gramos de óxido. Sí, esto por factor de conversión. Después les muestro cómo hacer por regla de 3 en todo caso. Pero es la misma cosa. O sea, usar la masa directamente, que me da el problema, y preguntarme cuánto habría en 100. Entonces, gramos de óxido se van con gramos de óxido y me queda 100 por 0,28 dividido 0,40. ¿Sí? Y acá me sale 70 gramos de hierro. Y yo puedo hacer por regla de 3, ¿sí? O puedo restar directamente. Puedo decir, bueno, sé que hay 70 gramos de hierro. ¿Cuánto de oxígeno hay entonces? Yo puedo hacer 100 gramos de óxido menos los 70 gramos de hierro que existen. Si yo resto esta cantidad, me va a dar la cantidad de oxígeno que hay. ¿Verdad? Que en este caso, si hacemos una resta rápida, son 30 gramos. ¿Verdad? Es como que mucho más directo. Y si no confiamos en esta resta, porque no sé, nos parece muy fácil, podemos corroborar por regla de 3 y decir, bueno, yo sé que 0,12 gramos de oxígeno hay en 0,40 gramos de óxido. Yo quiero saber cuántos gramos de oxígeno hay en 100 gramos de óxido. Sí. Y esto es una regla de 3 donde la X, el que queda con la X en diagonal va a dividir y esto va a ser 0,12 gramos de oxígeno por 100 gramos de óxido dividido 0,40 gramos de óxido. Es la misma cosa que hicimos arriba. Gramos de óxido se van con gramos de óxido y esto es 0,12 por 100 dividido 0,40 me da 30 gramos de oxígeno. ¿No? Acá ya hubiera terminado. Solamente que yo les mostré que por regla de 3 también se puede hacer, que se puede hacer si tenemos dos elementos nomás por la resta simple que vimos también en la presentación y por factor de conversión. Ustedes elijan el camino que ustedes quieran. ¿Está? Es un poco diferente a los otros ejemplos que vimos, pero esta es la manera de razonar, esta es la manera de resolver. ¿Está? Ahí les dejo un ratito para que pausen. Uno, dos, tres. Y como ven acá, el resto de los ejercicios es muy similar, no hay mucho que complicar, la verdad. Determinar la composición porcentual de tal, determinar la composición porcentual de tal, determinar la composición porcentual de tal, calcular la composición porcentual, calcular el porcentaje de hierro. Acá, por ejemplo, calcular el porcentaje de hierro en estos tres óxidos de hierro, ¿verdad? Ese sí es un poco diferente, pero en realidad es muy similar al resto. Lo único que hay que hacer es calcular el peso molecular de cada uno de estos y después calcular el porcentaje de hierro de cada uno y ya está. Se hace tres veces nomás el cálculo del porcentaje. En composición porcentual, composición centesimal, acá también, pero era diferente y todos son iguales. Es decir, los tres primeros ejemplos que vimos vale para 8 de los ejercicios que están acá. Y justamente el ejercicio 8 era el que es un poco diferente, ¿verdad? Mírenle bien a este ejercicio que puede o no salir en su examen. Este también, obviamente. Composición porcentual sí o sí sale en el examen. Entonces tiene que tener en su cuaderno esto resuelto y el ejemplo el ejemplo anterior que estaba en la diapositiva también. Y estos ejercicios les dejo para que resuelvan, para que estudien, ¿sí? Tienen sus respuestas acá para que corroboren, pero ustedes pueden corroborar solitos, ya les mostré cómo corroborar, ¿verdad? La suma de los resultados tiene que dar 100. Bien, dejamos hasta acá, se nos hizo larga, pero espero que hayan entendido, no es muy difícil.